Vamos a hacer el ejercicio 6 del capítulo 1 del Spivak. El 6C que dice que debes demostrar que si n es impar, n impar y x menor que y, entonces x a la n menor que y a la n. Es lo que dice el ejercicio. Y entonces, déjame borrar aquí porque otra vez le dio el reflejo. Okay. Entonces vamos a demostrar que x menor que y implica x a la n menor que y a la n con n impar. Y digamos empezamos con n igual a 3. En igual a 1 no hay nada que hacer, intentamos n igual a 3 y a ver cómo nos va. Y pues hay dos ideas que se me ocurren a mí, pero otra vez lo que quiero yo es que ustedes aprendan a deducir cómo se, cómo se demuestra, ¿no? O sea, a generar estrategias de demostración. Entonces, primero, para generar una estrategia de demostración tenemos que entender qué es lo que hay que demostrar. Y tenemos que demostrar que si x es menor que y, entonces se cumple esta igualdad cuando n es impar. Y las hipótesis son necesarias. Por ejemplo, si n es par, digamos n igual a 2, tienes por ejemplo que menos 2 es menor que 1. Menos 2 es menor que 1. Pero si elevas al cuadrado, menos 2 al cuadrado da 4. 1 al cuadrado da 1. Y no es cierto que menos 2 al cuadrado sea menor que 1 al cuadrado. Eso no es cierto. Eso está mal. Entonces, entonces tenemos que ver que es muy importante que n es impar. No funciona si solo pides n. No es cierto para todo n. Entonces voy a borrar ese contraejemplo. Entonces la hipótesis de n impar es importante. Y en matemáticas, cuando empiezas a demostrar cosas, te tienes que acordar de que cada palabra es importante. Entonces vamos a hacer el caso n igual a 3 y suponer que x es menor que y. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sabemos? Lo único que sabemos es que x es menor que y queremos obtener alguna expresión que tenga x cúbica y y cúbica. Esa es una idea, o sea, empezar con esta cosa que sí sabes, x menor que y tratar de obtener la cosa que tienes arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Para obtener x cúbica nos falta x cuadrada. Ahora, x cuadrada es mayor o igual que 0, ¿no? Para cualquier número real. Entonces yo puedo multiplicar por x cuadrada y la desigualdad se mantiene. Debo tener cuidado porque podría ser 0 y entonces ya se echó a perder, pero empezamos a excluir casos, ¿no? Por ejemplo decimos, bueno, x es distinto de 0. Si x es igual a 0, pues no hay mucho que hacer. Si x es 0, y es positivo, y entonces 0 a la n es 0, y a cualquier potencia va a ser positivo, entonces ya está, puedes hacer el caso x igual a 0 fácil. De la misma manera puedes hacer el caso y igual a 0. Entonces vamos a asumir que y es distinto de 0, porque si y es igual a 0, entonces x es negativo, y como la potencia es impar, checas la ley de los signos y resulta que, por ejemplo, x cúbica va a ser negativo también. Pero entonces eso lo vamos a escribir más tarde. Por lo pronto basta pensar que x y y van a ser distintos de 0 y entonces x cuadrada no solo es mayor o igual que 0, es mayor que 0. Y entonces si es mayor que 0, puedes multiplicar por x cuadrada y la desigualdad se mantiene, ¿no? O sea, x cuadrada por x es menor que x cuadrada por y. Y entonces aquí ya tienes un x cúbica, pero aquí no tienes un y cúbica. No tienes un y cúbica. Bueno, entonces ¿qué podrías hacer para obtener un y cúbica? Pues puedes multiplicar por y cuadrada y esperar que algo salga, ¿no? Entonces puedes multiplicar por igualdad, o sea, digamos, x menor que y implica esta cosa, ¿no? X menor que y también implica que xy cuadrada es menor que y cúbica. Aquí estoy multiplicando por y cuadrada. Que otra vez y cuadrada es mayor que 0. Y entonces ahora ya tengo dos números, ¿no? Tengo que x cúbica es menor que x cuadrada y.
y tengo que xy cuadrada es menor que y cúbica. Y entonces trato de ver si de alguna manera puedo relacionar estos dos. Y quién sabe, no sabemos. Pero bueno, vamos a pensar poco a poco. ¿Cómo me gustaría a mí mucho que este fuera mayor que ese? Me gustaría mucho que xy cuadrada fuera mayor que x cuadrada y, porque entonces por transitividad tendría y cúbica mayor que xy cuadrada. Xy cuadrada mayor que x cuadrada y. X cuadrada y mayor que x cúbica. Y entonces eso dice y cúbica es mayor que x cúbica. Y ya habría acabado. Así que, pues mi meta ahorita sería a ver si puedo demostrar que xy cuadrada es mayor que x cuadrada y. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo podría demostrar que xy cuadrada es mayor que x cuadrada y? Bueno, me gustaría demostrar, y entonces pongo por demostrar, PD significa por demostrar, y cuadrada menos x cuadrada y es mayor que 0. Y entonces lo intento y veo esa expresión, me le quedo viendo y digo, ah, miren, tiene un factor común de xy. Entonces xy cuadrada menos x cuadrada y es lo mismo que xy por y menos x. Ahora yo sé que y menos x es positivo porque y es mayor que x. Este es positivo. Por hipótesis, y es mayor que x o x es menor que y menos x es positivo. Entonces me gustaría saber que este es positivo, que x por y es positivo. Pero no siempre es, depende de los signos y x y y, de x y y. Y entonces, pues ahí puedo dividir en casos y decir, miren, vamos a ver, si x y y tienen el mismo signo, es más por más o menos por menos. Menos por menos es más. Entonces, si tienen el mismo signo, puedo escribir ahí arriba, si x, y tienen el mismo signo, entonces, si x y y tienen el mismo signo, entonces x por y es mayor que 0. Y luego se cumple lo que yo quiero. Xy cuadrada es mayor que x cuadrada y. Pero otra vez, xy cuadrada aquí dices menor que y cúbica. Entonces, y cúbica es mayor que xy cuadrada, que a su vez es mayor que x cuadrada y. Pero aquí dice xy cuadrada. ¿Dónde está el otro? El x cuadrada y es mayor que x cúbica, que era lo que quería decir. Entonces, en el caso en el que x y y tienen el mismo signo, ya está, y cúbica es mayor que x cúbica. Sean los dos positivos o los dos negativos, ya está. ¿Por qué? Porque fijándome en la ley de los signos, sé que x por y es positivo. Entonces, ya llegué a la conclusión que yo quería en el caso en el que tienen el mismo signo. Entonces tengo que lidiar en el caso en el que no tienen el mismo signo. Pero yo digo, eso es más o menos fácil, porque si no tienen el mismo signo, entonces x es negativo y y es positivo, porque x es menor que y. No podría ser que x fuera positivo y fuera menor que un negativo. Tiene que ser negativo, menor que un positivo. Elevados a una potencia impar, en este caso 3, un número impar, o sea, un negativo elevado al cubo te queda negativo. Un positivo elevado al cubo te queda negativo. Y entonces ya está, porque x al cubo es negativo y al cubo es positivo, y entonces por supuesto que x cúbica es menor que y cúbica. Y entonces así ya cubrí todos los casos, porque todos los casos en los que x y y es distinto de 0, pero digo, es más o menos fácil trabajar con los casos en los que x y y es 0. Pero ese es el borrador. Eso es lo que hice yo aquí, así, no está muy bien escrito. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, tratando de buscar algún camino que me deje demostrar la cosa que me pidieron demostrar. Entonces repito más o menos la idea. ¿Cómo empecé? Quiero llegar a esto, quiero llegar aquí quizá al cubo, en este caso x al cubo es menor que y al cubo. Pero no lo tengo, solo tengo que x es menor que y quiero ir actuando con consecuencias lógicas a ver si logro demostrar que x cúbica es menor que y cúbica. Entonces no tengo una x cúbica, la consigo de alguna manera. ¿Qué me falta? Me falta una x cuadrada. Y tengo una igualdad equivalente, es equivalente siempre y cuando el x no sea 0. Porque para que sea equivalente necesito que multiplicar por algo positivo. Entonces ahí es donde empiezo a poner condiciones. Me doy cuenta, tengo que considerar el caso 0 aparte. Y tengo que considerar el caso distinto de 0 por otro lado. Y me deja sacar esta conclusión.
sigo sin tener el y cúbica. Bueno, entonces de aquí empiezo y le meto el y cúbica. ¿Cómo le hago? Multiplico por y cuadrada. Pero una vez más, para que se mantenga la desigualdad, necesito que y sea distinto de cero para que y cuadrada sea positivo. Y ahora tengo dos desigualdades aparentemente independientes y me gustaría relacionarlas. Pero ¿cómo las relaciono? Bueno, no sé, me gustaría demostrar que este es mayor que este. Entonces quiero demostrar que xy cuadrada menos x cuadrada y es mayor que cero. Pero no lo sé. Entonces dejo que el lápiz trabaje por mí. Y aquí factoricé y me queda y menos xy por y menos x. Y para mi sorpresa me sale una expresión que yo sé que es positiva. Y una vez me salen casos. Los casos en los que x y y, o sea, cuando x y y x por y va a ser positivo. Ah, me doy cuenta, si tienen el mismo signo. Si tienen el mismo signo. Y si no tienen el mismo signo, pues es nada más una observación ver que en el otro caso se cumple. Y también es una observación ver que si x es cero y y es cero, ya acabaste. Entonces, eso es lo que hice en el borrador. Y voy a escribir ahora formalmente mi respuesta que voy a entregar como tarea. Entonces voy a borrar. Ahí está disponible el pizarrón completo, pero ahora borro. Y esta idea puede generalizarse pues aquí al patrón, al caso n. Este fue el caso n igual a 3, pero funciona para todo n impar. Entonces ahora, ¿cómo escribo la demostración? Si escribiera algo así como demostración, que diría demostración. Si x es igual a 0, entonces y es mayor que 0, es la condición, se vuelve, ¿no? O sea, y es mayor que x, era la condición, entonces y es mayor que 0, y y a la n es mayor que 0, que 0 a la n. Es decir, x a la n es menor que y a la n, porque x a la n es el 0 aquel. Si de manera similar, si y es igual a 0, entonces x es menor que 0, entonces x es menor que 0, y luego x a la n es menor que 0, que 0, pero 0 es 0 a la n. O sea, si tú agarras un número negativo y lo elevas a una potencia impar, te queda negativo. ¿Cómo verías eso? O sea, pues aquí en el chismito vemos n impar. ¿Qué quiere decir que un número sea impar? Quiere decir que es de la forma 2k más 1. Pero si es de la forma 2k más 1, entonces puedes hacer, o sea, x a la n es lo mismo que x a la 2k más 1. Usas tu ley de los exponentes. Esto es x a la k al cuadrado por x. Digo, me comí dos pasos, ¿no? Pero es x a la 2k por x, y x a la 2k es x a la k al cuadrado. Si este número es distinto de 0, entonces su cuadrado es positivo. Este pedazo es positivo. Este pedazo es positivo o negativo dependiendo del signo de la x. Si la x es negativa, entonces x a la n va a tener signo negativo. Si x es positiva, entonces x a la n va a tener signo positivo, porque va a ser producto de positivo por positivo. Pero eso funciona solo con n impar. Cuando n es par, x a la k es par también. Entonces ahí está cómo demostrar que x a la n tiene el mismo signo que x cuando n es impar. Y pues queda registrando el video, puedes poner pausa y copiarlo, pero aquí lo voy a borrar. Entonces ya tenemos eso de manera similar. Entonces supongamos ahora, suponer ahora x y y distintos de 0. Entonces, si x es menor que 0, menor que y, o sea, si x es negativo y y es positivo, que es el caso en el que los dos son diferentes, entonces x a la n es menor que 0 y 0 es menor que y a la n, ¿no? Por la misma cosa que dije, si tienes un número y lo elevas a una potencia impar, se queda con el mismo signo. X era negativo, x a la n es negativo. Y era positivo, y a la n era positivo. Entonces, x a la n es menor que y a la n.
Y ya me eché 3 casos en mi demostración. Pero entonces, ahorita, ¿qué estoy haciendo? No les estoy redemostrando las cosas para que las entiendan. Las estoy escribiendo de manera que las pueda leer el que va a calificar después. Entonces, ahí está. Expresé el primer caso, expresé el segundo caso. Ya no me falta lidiar con el tercer caso. Entonces, quieres copiar, pones pausa, pero yo borro. Y me falta el último caso. Entonces, si ninguno de los dos es cero y tienen signos diferentes, o sea, si ninguno de los dos es cero y no tienen signos diferentes, el único otro caso, en otro caso, X y Y tienen el mismo signo. Notemos entonces que X menor que Y implica X cuadrada por X menor que X cuadrada por Y, porque, o sea, bueno, Y cuadrada por X menor que Y cuadrada por Y, porque X cuadrada, Y cuadrada son ambos mayores que cero. Son mayores que cero porque no son cero, ¿sí? En el caso en el que estoy suponiendo que no son cero. Y estoy multiplicando una desigualdad por un número positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Pero este lado es cúbica, entonces X cúbica menor que X cuadrada y Y cuadrada X menor que Y cúbica. Y notemos que Y cuadrada X es mayor que X cuadrada Y, porque, o sea, yo ahora ya sé qué hacer, ya me sé el truco. ¿Por qué? Porque lo hice hace rato. X cuadrada, Y cuadrada, este es XY por, aquí algo hice mal. Sí, no, está bien, es XY por Y menos X. Te fijas, ¿no? O sea, si aquí sacas un factor de X, te queda Y cuadrado, te quitas un factor de Y, te queda Y. XY por Y menos X, y Y menos X es mayor que 0, y X por Y es mayor que 0 porque X y Y tienen el mismo signo. Y entonces ya acabaste esta primera demostración, y así se hace. Entonces el video consistía en dos partes. La primera parte era tratar de averiguar cómo rayos se demuestra esta cosa. Y ya que me quedó claro más o menos la idea de la estrategia de la demostración, la tengo que reescribir. Y en el siguiente video vamos a ver otra demostración del mismo hecho.